El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles toda la información en esta nueva jornada, mitad de semana 27 de abril de este año 2022. Noticias del ámbito nacional, internacional, deportes, también por supuesto la economía, el campo y el mundo del espectáculo. Todo en este resumen informativo llamado Panorama Informativo de la Radio. Arrancamos con los títulos. El panorama informativo informa. Y en lo que tiene que ver con los títulos, vamos a estar hablando del juicio al viudo de Nora Dalmazo con la declaración del controvertido Lacase. Entre lágrimas y recuerdos fue la declaración que se conoció en la última jornada. Fuerte reclamo del sector automotriz al Banco Central de la República Argentina. También vamos a hablar de la polémica campaña de Morón sobre la cocaína. Y hay, por supuesto, crítica del arco político, del arco oficialista y oposición también. La verdad es que esto ha sido muy nombrado en esta última jornada, en la cual la mayoría obviamente se vio sorprendido por la actitud del intendente. En tanto, una diputada radical contó que tiene cáncer de mama para ayudar a concientizar. Está en tratamiento. Esto fue lo que dijo la mendocina Jimena Latorre. Fue diagnosticada hace 2 meses. Información que vamos a estar tratando también en la jornada. El ENACOM participó de la reunión de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. También información que corresponde a la jornada. Carlos Bianco y el balance económico. Y habló de la distribución del ingreso que dijo ha mejorado. En tanto, afirman que el ministro de Macri estaba borracho tras sellar el acuerdo con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Ley de alquileres sin consenso. Los diputados comienzan a analizar los proyectos la próxima semana, mientras que la querella pedirá la indagatoria de Pepín, Rufino y la plana mayor de YPF también por una causa de irregularidades. María Eugenia Vidal está contra Milei por el uso de chaleco antibalas. No lo vi combatir a ningún mafioso, manifestó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En tanto, Chiche Duhalde anunció que pretende ser candidata. Esto también información del ámbito político que tiene que ver con la jornada de ayer particularmente. En más información del ámbito político que vamos a estar hablando, Cristina Fernández se reunió con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Esto fue en el Senado en la última jornada. Bueno, estas y más noticias, por supuesto, del ámbito político de la República Argentina. Y ahora pasamos a contarte los títulos del campo y la economía, pero allí está Emanuel Dumbrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy, por supuesto, en Panorama también vamos a hablar del campo y la economía. En este caso, vamos a compartir algunos de los titulares del campo para esta jornada. Alerta roja por otra maleza resistente al glifosato. El girasol brilla en el mercado internacional y además el dato que reveló el stock bovino, una nueva caída en la productividad. En cuanto a la economía, hablaremos de las ventas en supermercado y qué dicen los índices. Además, también el gobierno busca evitar el paro bancario del próximo jueves y proponen beneficios e incentivos a empresas que fabrican maquinaria agrícola. Todo esto y mucho más. En el ámbito del deporte lo tenemos a Federico de Marco. Hola Omar, comenzamos con la información del deporte. La Universidad de Qatar ha confirmado que recibirá a la selección argentina en el próximo Mundial para hacer el búnker del seleccionado. Además, River demandó a Atlético Mineiro por una deuda por Nacho Fernández. San Lorenzo se cansó y tomó una drástica decisión con Ricardo Centurión. Manchester City y Real Madrid protagonizaron un verdadero partidazo en la ida de las semifinales de la Champions League. Wimbledon anunció que Novak Djokovic va a defender el título aún sin estar vacunado próximamente. Argentina jugará en el mes de septiembre en la ciudad de Bolonia frente a Italia, local, Croacia y Suecia en la Copa Davis. Roger Federer confirmó que va a jugar el ATP 500 de Basilea, vuelve una leyenda. Y también un histórico de la selección argentina de vóley
no estará próximamente en el Mundial con el seleccionado albiceleste. Plano internacional con Zuli Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados. Se reportó la menor tasa de muertes por COVID desde el comienzo de la pandemia. Lula llamó estúpido a Bolsonaro por indultar a un diputado que amenazó a jueces. Rusia suspenderá el suministro de gas a Polonia por incumplir el pago en rublos. Putin asegura que tiene esperanzas en las negociaciones con Ucrania. Derivaciones de la guerra. Alarma en Moldavia por atentados en una región separatista prorrusa. Reino Unido respaldó que Ucrania ataque territorio ruso y Rusia respondió. En Chile, el gobierno acordó con los sindicatos una suba del salario mínimo y Rusia dice que quiere cooperar con la ONU para preservar la vida de civiles en Ucrania. Este y otros títulos en el panorama de hoy. Y también, por supuesto, el mundo del espectáculo con Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de la notera del momento de que se enojó con Camila Homs. Además, Sofía Sámolo contó cómo afectó la salud de su mamá el conflicto con su excuñada. También, la reacción de Camila Homs cuando le preguntaron por el noviazgo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Vamos a hablar del Martín Fierro 2022, la reacción de Mirta Legrand por la nominación de Juana Viale. Además, Vero Lozano mostró su recuperación, se paró y caminó con andador en vivo. Y además hablamos de Romina Mangel, que reveló que fue cuestionada por llevarle 21 años a su novio. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Defensa Jorge Tayana recibieron en sendas reuniones a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la generala Laura Jen Richardson, quien visita esta semana el país como parte de un viaje regional. El encuentro con la funcionaria norteamericana, que se desarrolló en el despacho privado de Cristina Fernández en el Senado, fue informado por la propia vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter y luego destacado por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires en su cuenta oficial también de la misma red social. En más información, representantes de los distintos sectores que conforman el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión para avanzar con la institucionalización del espacio a nivel provincial con el objetivo de coordinar acciones que consoliden el trabajo que se viene desarrollando en el territorio bonaerense. La reunión se hizo en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, recibieron al presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, a la presidenta de AISA y el representante del Frente Renovador, Malena Galmarini, y al intendente de Ensenada y líder del Frente Grande, Mario Seco. Internacionales. El gobierno municipal de Beijing lanzó este martes un testeo masivo para casi todos los 21 millones de habitantes de la capital de China, un esfuerzo por evitar un brote de coronavirus como el que mantiene paralizada a Shanghái. Decenas de personas hacían largas colas para hisoparse por toda Beijing, luego de que las autoridades ordenaran ampliar los testeos masivos a 16 de los distritos de la ciudad de dosis iniciales. Otros 22 casos fueron diagnosticados en las últimas 24 horas en la capital. Esto dicho por las autoridades sanitarias en una conferencia de prensa, lo que eleva a 92 la cantidad total de contagios desde que se descubrió el rebrote hace 5 días. El campo, economía. Investigadores del Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunciaron este lunes que una vacuna candidata para la peste porcina africana pasó una importante prueba de seguridad requerida para la aprobación regulatoria, acercando la vacuna a un paso más a disponibilidad comercial. La prueba que superó es la de la reversión a la virulencia, es decir, que el animal no vuelve a su virulencia normal, necesaria para garantizar que la forma debilitada de la patología no regrese a su estado original.
Deportes. La Universidad de Qatar, el hospedaje elegido por la AFA para la selección argentina durante el Mundial próximo, le dio la bienvenida al equipo nacional mediante un mensaje del presidente de la facultad. La universidad le da la bienvenida a la selección argentina a nuestra casa. Una delegación argentina ya visitó las instalaciones deportivas y viviendas. Cada instalación cuenta con la mejor infraestructura con especificaciones internacionales y vamos a trabajar con la máxima dedicación como siempre, indicó el director de la Casa de Altos Estudios. Tanto el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni recorrieron las instalaciones de la universidad y quedaron muy conformes en cuanto a las comodidades que rodearán al plantel. La Universidad de Qatar abrió 3 complejos deportivos que brindan la oportunidad de practicar deportes al aire libre y también cuentan con un gimnasio cubierto. Las instalaciones sirven para desarrollar varios deportes como fútbol, voleibol, handball, básquetbol, tenis, natación, waterpolo, squash, entre otros deportes. La Universidad de Qatar es una de las principales instituciones de excelencia académica y de investigación en la región y ofrece programas de pregrado y posgrado de alta calidad. El predio universitario también fue elegido por el seleccionado de España como lugar de concentración y entrenamiento, pero el campus universitario es tan amplio que ambas delegaciones podrán alojarse allí sin tener contacto entre ellas. En el Mundial de Qatar, que se iniciará el 21 de noviembre y culminará el 18 de diciembre, en ese marco Argentina estará jugando en el Grupo C junto a Arabia Saudita, donde debutará ante ese rival el 22 de noviembre, México y la selección de Polonia. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Momento D tuvo una nota con Camila Homs cuando asistió a un desfile en la tarde del miércoles tras la aparición de la foto de su ex Rodrigo de Paul con Tini Stoessel. Sin embargo, la notera del programa, Juliana Salgado, se molestó con la modelo. Tengo altura y onda, que es lo que le falta a Camila Homs, arrancó diciendo súper picante arriba de la pasarela mientras promocionaba en el ciclo de Fabián Domán la entrevista que tuvo con la expareja del futbolista. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. En plena vorágine electoral, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, calificó de estúpido y mediocre al mandatario Jair Bolsonaro por haber indultado a un diputado ultraderechista que fue condenado a más de 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para ocupar cargos políticos debido a amenazas contra los jueces del Supremo Tribunal Federal. Creo que Bolsonaro fue estúpido cuando tomó esta decisión porque cree que es una gracia misma, no un beneficio jurídico, sino una gracia desde el punto de vista de las risas, sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores. Creo que es un mediocre, reforzó Lula, quien es amplio favorito para vencer al actual gobernante en las cruciales elecciones del 2 de octubre. El campo. La Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa emitió una nueva alerta roja por una maleza resistente a aplicaciones de glifosato. Se trata puntualmente del pasto conocido como pasto cuaresma, que se confirmó en el noroeste de Buenos Aires entre los partidos de Lincoln y 9 de julio, su inmunidad a las aplicaciones de este herbicida. Así se suma una nueva especie a la que cada vez es más extensa en la lista de malezas resistentes en Argentina, que hoy alcanzan los 42 biotipos, 28 de ellos con resistencia a este herbicida, indicó APRESID. Deportes. River demandó a Atlético Mineiro de Brasil por una deuda que tiene el club por Ignacio Fernández, que rondaría aproximadamente los $2,5 millones. En este sentido, los directivos del Millonario tomaron nota de la deuda que arrastran los brasileños por el talentoso volante de 31 años, que consiguió 7 títulos en River y realizaron una presentación formal en FIFA explicando los detalles.
Según lo difundido, los brasileños no abonaron 2 cuotas, agosto y diciembre de 2021, de la venta que se concretó en enero de ese año por un valor de $8,5 millones brutos, de los que el conjunto de Núñez recibió aproximadamente 5. Asimismo, el monto que se adeuda es la mitad, cerca de $2,5 millones de la divisa estadounidense. En las últimas horas se conoció que el club San Lorenzo de Almagro decidió rescindirle el contrato a Ricardo Centurión. El mediocampista ofensivo llegó al Cuervo con todo dado para demostrar su calidad. Tenía a su favor el apoyo de los hinchas, así como también el respaldo de la dirigencia para que juntos pudieran solucionar sus problemas personales y de este modo verlo triunfar en el equipo. Pero todo este sueño duró muy poco, ya que el equipo nunca logró encontrar una identidad futbolística y Centurión nunca pudo hacerse dueño y patrón del equipo. Desde la parte dirigencial estaban dispuestos a darle más tiempo para que lograra a base de sacrificio ser un referente del plantel y trasladar su liderazgo al campo de juego, pero debido a sus recientes actos de indisciplina y ausencias reiteradas, el club se cansó y decidió rescindirle el contrato al hábil y polémico jugador. La gota que rebalsó el vaso fue el último desmán de Centurión, quien se ausentó 2 días consecutivos a los entrenamientos sin ni siquiera dar aviso alguno. Cabe destacar que durante el ciclo de Pedro Troglio como entrenador, el atacante faltó también en algunas oportunidades, algo que no terminó saliendo a la luz en esos momentos. Asimismo, antes del partido contra Unión y ya con Fernando Verón como DT interino, también faltó y quedó afuera de la convocatoria. Ya con esta decisión tomada, el futbolista deberá regresar a Vélez y aguardar para ver si en el Fortín quiere contar con sus servicios, ya que tuvo una polémica salida del club cuando el entrenador era Mauricio Pellegrino. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. El grupo ruso Gazprom interrumpirá a partir de este miércoles el suministro de gas a Polonia, informó la empresa estatal del sector polaco PGNiG, días después de que expirara el plazo para que Varsovia saldara los pagos de este combustible en moneda rusa. El 26 de abril del 2022, Gazprom informó de su intención de suspender completamente suministros en el marco del contrato Yamal del 27 de abril. Señaló la firma en un comunicado en el que precisó que Polonia estaba preparada para obtener el gas y que falte de otras fuentes. La noticia había sido adelantada horas antes por el portal de noticias local Onet, que había corroborado la información extraoficialmente tanto por fuentes gubernamentales como por la empresa gasística polaca PGNiG. Deportes. Manchester City derrotó a Real Madrid en un verdadero partidazo en el Etihad Stadium por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Con goles de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesús, Phil Foden y Bernardo Silva, el elenco de Pep Guardiola se impuso por 4-3 ante los de Carlo Ancelotti, que descontaron por Karim Benzema con un doblete, uno de penal, y Vinicius. El duelo prometía mucho y no defraudó. Ya en el arranque, apenas pasado el primer minuto, De Bruyne puso el 1-0 de cabeza para el conjunto ciudadano. Antes de los 10 minutos, Gabriel Jesús, el brasileño, dentro del área, marcaba el 2-0 para el equipo inglés. Pero el Real Madrid despertó y Karim Benzema, el goleador del equipo merengue, de volea marcó el descuento. Ya en el segundo tiempo, un cabezazo de Phil Foden puso el 3-1 para el City, pero Vinicius descontó rápidamente para el conjunto merengue. Bernardo Silva, con un golazo, remató y la colgó del ángulo para el 4-2 de Manchester City, que podía estirar la ventaja, pero un penal a favor del conjunto madrileño tras una mano del defensor Aymeric Laporte hizo que Karim Benzema se hiciera cargo y con una delicadeza, una sutileza descontara y pusiera el resultado 4-3. Ahora la revancha se jugará el 4 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Recordemos que el gol de visitante ya no vale doble, así que cualquier resultado con el Real Madrid ganando por un gol lo llevará a la largue y posteriormente, si persiste ese resultado, a los penales. Un empate le sirve al Manchester City para pasar de instancia. Hoy van a estar jugando la otra semifinal
en Liverpool, también en Inglaterra, otro duelo de equipos ingleses y españoles. Liverpool estará recibiendo al sorprendente Villarreal. El torneo de Wimbledon permitirá la participación de jugadores sin vacunar, por lo que Novak Djokovic, número 1 del mundo, podrá jugar el tercer Grand Slam de la temporada. El serbio, que apenas ha podido jugar 3 torneos esta temporada por su condición de no vacunado, podrá defender el título conseguido el año pasado en el All England Club, cuando conquistó su 20º torneo de los grandes y 6º en Gran Bretaña frente al italiano Matteo Berrettini. El torneo confirmó que estará libre de medidas anti-COVID e insistió en su intención de no permitir a los tenistas rusos y bielorrusos disputar la competencia. Creemos que hemos tomado las decisiones más responsables dadas las circunstancias y no hay otra alternativa viable, comentó Ian Hewitt, presidente del All England Club. Esta prohibición en Wimbledon era la única opción viable según las normas entregadas por el gobierno británico, dijeron los organizadores del Grand Slam sobre hierba. El All England Lawn Tennis Club tomó la decisión tras la invasión rusa de Ucrania y la postura fue rápidamente condenada por los circuitos masculino y femenino. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Habló Sofía Sámolo del escándalo judicial que vivió con Silvana Flores, la ex pareja de su hermano, a quien desalojó junto a su sobrina de 3 años. Allí apuntó contra la mujer y se refirió a cómo esa pelea afectó la salud de Cristina Guerrero, su madre, que falleció en febrero del año pasado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. Y la campaña 2021-2022 de Girasol había comenzado con el pie izquierdo. Los 1.7 millones de hectáreas sembradas significan una caída del 5.6% con respecto al ciclo anterior y del 1.7% frente al promedio de las últimas 5 temporadas. Sin embargo, el saldo final positivo. La cosecha alcanzó los 3.4 millones de toneladas, una cifra similar a la de la campaña 2020-2021 y que supera en un 6.6% el volumen promedio de la última década, que fue de 3.2 millones. Y el gobierno nacional dio a conocer la semana pasada los datos de stock bovino al 31 de diciembre del 2021 y celebró el equilibrio que arrojaron los números, con un total de 53.4 millones de cabezas registradas o una caída de apenas 0.2% de animales, lo que equivale a unos 100.000 ejemplares menos. Sin embargo, un análisis difundido por el mercado de Rosario Ganadero advierte que hay varios factores a tener en cuenta y que configuran un escenario más pesimista que el planteado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El primer término, esta especie de estabilidad celebrada por el gobierno como resultado de políticas implementadas, de ningún modo está resolviendo el escenario de escasez vigente, por el contrario lo prolonga, es lo que subrayó Rosgan. Esto es así porque no hemos crecido en stock, simplemente se ha reducido la caída que se venía registrando en años anteriores, es decir, la escasez de hacienda disponible para engorde sigue vigente. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Ante semejante confirmación sobre las fotos de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, los medios locales salieron a la búsqueda de la palabra de Camila Holmes, ex del futbolista. La cronista del momento de Juliana Salguero logró encontrar a la modelo en medio de los preparativos para un desfile y le aseguró a Fabián Domán que había conseguido una exclusiva con la madre de los hijos del futbolista de la selección nacional. El país. Las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la industria de la carne, la avícola, de pesca, también obreros navales, alcanzaron en las últimas horas acuerdos paritarios con incrementos salariales que ronda el 45-50% a cobrar en distintos tramos, mientras que los sindicatos del sector petrolero acordaron una gratificación extraordinaria del 21% en 2 tramos, según se informó oficialmente respecto de las paritarias nacionales también en la última jornada. En tanto, durante la reunión del Comité Consultivo Permanente 2 Radiocomunicaciones realizada en la Ciudad de México, la comitiva argentina representada
organizada por el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, participó de los distintos grupos de trabajo técnicos y encuentros bilaterales con funcionarios y con funcionarias de diversos países latinoamericanos con el objetivo de fijar la postura argentina en materias como la investigación, la universalización, la conectividad para sectores sociales, vulnerables y zonas aisladas, y también la expansión de las redes de quinta generación, algo que también tiene que ver con el avance de la tecnología, que por supuesto también va a impactar muchísimo en la región. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. El equipo argentino de Copa Davis, que tiene como capitán a Guillermo Coria y cuya figura es Diego Schwartzman, compartirá el grupo A de las finales de 2022 con Italia, Croacia y Suecia en series a jugarse en Bolonia entre el 23 y 27 de septiembre, según lo que determinó el sorteo efectuado en Málaga. La ceremonia de sorteo fue realizada por la Federación Internacional de Tenis y el grupo Cosmos en la ciudad española de Málaga, que será la que definirá al campeón de la Davis en la fase final a jugarse entre el 23 y el 27 de noviembre, en pleno Mundial de Fútbol. En cuanto a rivales, Italia es el equipo actualmente con tenistas de mejor ranking, con el top 10 Matteo Berrettini, jóvenes talentosos como Yannick Sinner y Lorenzo Musetti, el experimentado y copero Fabio Fonini y un doblista de categoría como Simone Bolelli. Croacia, finalista de la anterior edición, la de 2021, que perdió con Rusia, tiene a Marin Cilic, más de una de las mejores parejas de dobles del mundo, Matt Pavic y Nikola Mektic. En ese contexto, el rival más accesible se presume que es Suecia. Asimismo, es Mikael Eimer, seguido por Elias Eimer, y en dobles ya no tiene a Robert Lindstedt, quien se retiró el año pasado a los 44 años. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Gran sorpresa fue para Mirta Legrand que Juana Viale haya sido nominada como mejor conductora en los premios Martín Fierro 2022 y no dudó en expresar cómo se sintió al enterarse. Se me llenaron los ojos de lágrimas, me emocionó tanto cuando escuché que Juana era una de las nominadas, reconoció la diva en una conferencia de prensa. Me encantó, enseguida tomé el teléfono, ella estaba filmando una película en Córdoba y le mandé un WhatsApp diciendo: Juanita, estás nominada y tu abuela no está. Internacionales. Un tercer atentado en las últimas 24 horas sacudió este martes Transnistria, una región separatista prorrusa reconocida como parte de Moldavia por la comunidad internacional, ante acusaciones cruzadas entre el Kremlin y Kiev de querer desestabilizar la situación en la zona fronteriza con Ucrania y el temor de que se extienda el conflicto bélico a otros países. Varias explosiones se registraron el lunes en la sede del Ministerio de Seguridad Público y este martes ocurrió lo mismo en una torre de transmisión radial de Tiraspol, capital de la autoproclamada República. Ucrania acusó a Moscú de estar detrás de los ataques. Rusia quiere desestabilizar la región, lo que sugiere que Moldavia debería prepararse para recibir invitados, entre comillas, declaró en Twitter el consejero de la presidencia ucraniana. El país. El jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, manifestó que el gobierno nacional trabaja para mejorar la situación social con el anuncio de bonos para los ingresos de los sectores más vulnerables, con la reapertura de las paritarias para mejorar el ingreso y con políticas para controlar la inflación. Hoy la distribución del ingreso ha mejorado, tenemos problemas con algunos segmentos que son los que tienen un trabajo formal y les cuesta llegar a fin de mes, reconoció Carlos Bianco en declaraciones radiales en la última jornada. Más información. Afirman que el ministro de Mauricio Macri estaba borracho tras sellar el acuerdo con Reino Unido por Malvinas. A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. Así fue lo que relató Alan Duncan,
ex viceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. La secuencia, la cual mantuvo una reunión con su par de Argentina, Carlos Foradori, en la Embajada Británica en Buenos Aires. Un encuentro llevado a cabo en el año 2016 que surgió de ese encuentro el acuerdo entre ambos países en el cual se aprobó el ingreso de vuelos desde el suelo argentino hasta las Islas Malvinas. Las revelaciones hechas por el portal de noticias británico Desclasificado surgieron de las memorias publicadas por el propio Duncan, en las que relató cómo fue su estadía en la Argentina durante 2 meses cuando fue viceministro de Relaciones Exteriores de su país en esta región. La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados finalizó con la cuarta y última ronda de consultas a los especialistas sobre la reforma de la ley de alquileres, donde expusieron asociaciones de inquilinos y corredores inmobiliarios. Si bien el cronograma inicial fijado para el 5 de abril pasado indicaba que esta semana iba a arribarse a un dictamen, las diferencias entre los bloques particularmente demoró la cuestión, según expresó la titular de la Comisión de Legislación General, la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moró. Al cierre de la reunión, a más tardar el próximo viernes, se van a fijar las nuevas fechas para el debate y todos los proyectos presentados van a estar a la vista, manifestó la funcionaria. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. Luego de los graves anomalías e irregularidades detectados en la contratación por parte de YPF del abogado Marcelo Rufino, ha llegado a Fabián Pepín Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay, para poder intermediar en el desguace de la petrolera Olcombustible. La querella pide que se cite a declaración indagatoria a todos los involucrados en la maniobra. Esto incluye tanto al ex operador judicial del macrismo con pedido de extradición de la justicia argentina, como también al ex presidente de YPF Miguel Gutiérrez y a varios de los actuales gerentes que continuaron en sus cargos pese al cambio de la gestión. Esta medida apuntará a Germán Vito Fernández Laore, vicepresidente actual de Asuntos Jurídicos, que aparece firmando la contratación de Rufino, tal como revelaron algunos medios hace algunos días nada más. Tras haber manifestado que aspira a ser candidata a presidenta, la diputada nacional María Eugenia Vidal cuestionó a su par de Libertad Avanza, Javier Milei, por haber utilizado un chaleco antibalas y afirmó que no lo vio combatir a ningún mafioso. El economista, fiel a su estilo, se paseó por las calles de Mendoza con un chaleco antibalas en el marco de una exposición que brindó de cara al electorado juvenil para protegerse de eventuales ataques a su integridad personal. En su entorno relativizaron la aparición de la imagen al advertir que el funcionario suele utilizar este tipo de medidas de seguridad para protegerse de eventuales ataques a su integridad, sobre todo en eventos como el ocurrido el fin de semana, con más de 12.000 personas que concurrieron a una de sus charlas. El campo. Economía. Y las ventas en los supermercados crecieron 6.6% en febrero en términos reales respecto del mismo mes del 2021. Se trató de la mayor suba interanual desde marzo del 2020, mes en el cual se había verificado un boom de compras debido a temores vinculados con el inicio de la estricta cuarentena por el coronavirus. Según informó el INDEC este martes, la facturación a precios corrientes aumentó 63.7% a 152.189 millones por encima de la inflación del mismo periodo, que se ubicó levemente por encima del 50%. La Asociación Bancaria decidió llevar a cabo un paro nacional por 24 horas el próximo jueves 28 de abril ante el fracaso de la negociación paritaria y en busca de frenar el cese de actividades en las sucursales de todo el país, que se va a realizar justamente en el día de hoy una reunión en el Ministerio de Trabajo entre los gremios y los banqueros. La bancaria manifestó que los empresarios mantienen su misma postura al ofrecer una propuesta insuficiente y dilatar el acuerdo salarial, especialmente porque ellos mismos sostienen ante el Banco Central en el informe REM un pronóstico inflacionario para el presente año, pero por otro lado pretenden dar migajas a sus trabajadores.
Un proyecto de ley que declara como estratégica a la industria de la maquinaria agrícola y propone beneficios e incentivos fiscales para las empresas que realicen inversiones y produzcan en suelo argentino fue presentado por el diputado nacional Roberto Mirabella. El proyecto declara a la industria argentina de maquinaria agrícola y de agropartes como industria estratégica para el desarrollo nacional, con lo cual las empresas incluidas en la iniciativa van a recibir beneficios e incentivos fiscales. Internacionales. Los contagios y muertes por coronavirus están descendiendo en todo el mundo y los niveles más bajos desde el inicio de la pandemia, informó este martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud, una situación que calificó de alentadora. A nivel mundial, los casos y muertes por COVID registrados siguen disminuyendo, lo cual es alentador. La semana pasada se informó a la Organización Mundial de la Salud de poco más de 15.000 muertes, el total semanal más bajo desde el 2020, desde el mes de marzo. Esta es una tendencia bienvenida, pero debemos acogerla con cierta cautela. El director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que a medida que muchos países reducen las pruebas, las organizaciones reciben cada vez menos información sobre la transmisión y la secuenciación, lo que nos hace cada vez más ciegos a los patrones de transmisión y evolución. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la industria de la carne, la avícola, la pesca y obreros navales alcanzaron en las últimas horas un acuerdo paritario con incrementos salariales que rondan entre el 45 y el 50% a cobrar en distintos tramos, según se informó oficialmente. Según consignó el Ministerio de Trabajo, tanto la Federación Gremial del Personal de Industria de la Carne y sus derivados como la Federación Sindical de Trabajadores de la Carne y Afines de la Argentina acordaron con las cámaras patronales un incremento del 50% a cobrar en 4 tramos. Un 10% para el tramo abril y mayo, 15% para el tramo junio-agosto, un 15% para el tramo septiembre-noviembre y 10% para el tramo diciembre-enero de 2023. Este acuerdo tiene previsto una cláusula de revisión para el mes de enero del 2023. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Valeria Massa dijo presente en el primer programa de La Jaula de la Moda con un espectacular diseño de Jorge Rey y dio su mirada experta sobre los looks de los famosos en el debut de la temporada 11 del ciclo Fashion. La top model internacional opinó contundente acerca del vestido de casamiento del Elba Morcovecchio, diseñado por Gino Bogani. A mí el género me pareció divino, pero la parte del pecho me gustaría que fuera más abierto, con un poco más de hombro. Romina Mengel es feliz de la mano de su novio, un joven de 28 años, del que la periodista de 49 está súper enamorada. Sin embargo, la periodista contó que ha recibido críticas por tener una relación con una persona 2 décadas menor que ella. Por primera vez, la periodista habló de los cuestionamientos que recibe, hasta de las mamis del colegio, por la diferencia de edad con su novio. Internacionales. En Estados Unidos aprobaron una ley que obliga a los conductores alcoholizados a pagar manutención de los hijos de sus víctimas fatales. La norma además establece que el dinero que deberá desembolsar él o la conductora tiene que servir para mantener el mismo nivel de vida que los menores huérfanos hubiesen tenido si su progenitor no hubiese fallecido. Deportes. El tenista suizo Roger Federer confirmó que disputará el ATP 500 de Basilea, que se jugará desde el 24 al 30 de octubre, aunque se espera que su regreso al circuito profesional sea algunos meses antes. Después de una pausa de 2 años por la pandemia, el Swiss Indoor Basel regresará al ATP Tour en el otoño de 2022. El 10 veces campeón de individuales y héroe local Roger Federer ha anunciado su regreso al estadio en St. Jacobs Jail. Escribió la cuenta de Instagram del torneo que tuvo como ganador al suizo en 10 ocasiones.
A su vez, agregaron que el 20 veces campeón de Grand Slam también disputará la Laver Cup, aunque aún no se ha confirmado su presencia en el certamen. El gran suizo de todos los tiempos ha confirmado que su agenda inicial incluirá la Copa Laver en Londres, seguida por el Swiss Indoors en Basilea, añadieron. Cabe señalar que la presencia de Federer en el torneo suizo no necesariamente marca su retorno al circuito profesional, ya que podría retornar antes de la fecha de disputa de la competencia. El jugador de vóley Sebastián Solé, más conocido como Nene Malo, recibió la ciudadanía italiana y no podrá jugar el Mundial de la disciplina con la selección argentina que se llevará a cabo entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre. El DT de la selección albiceleste, Marcelo Méndez, confirmó la noticia que alejará al experimentado jugador del equipo tras vestir la camiseta durante 11 temporadas. Perderemos al central Sebastián Solé, quien ya adquirió la ciudadanía italiana para jugar en el Perugia como italiano el próximo año y no contar para el límite de extranjeros. Las reglas son tales que como jugará con pasaporte italiano en Italia ya no podrá jugar en la selección argentina, indicó Méndez. Pese a esto, el entrenador aclaró que hay muy buenos jugadores para ocupar su lugar. Tenemos jóvenes jugadores centrales prometedores que tendrán su oportunidad. En general nuestro equipo se rejuvenecerá, señaló el entrenador, que viene de lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luego de los Juegos Olímpicos y la medalla de bronce que ganó la selección masculina de vóley, Sebastián Solé le había anticipado al canal Teis Sport: puede que sea mi último partido, no lo sé. Tengo ganas de darle bola a mi familia, disfrutar de ella. Ojalá que todos los que sigan en el vóley lo aprovechen. El Mundial de Vóley, que se llevará a cabo entre el 26 de agosto hasta el 11 de septiembre, se iba a jugar en Rusia, pero la Federación de este deporte le sacó la localía tras la guerra con Ucrania y trasladó el evento a Italia y Bulgaria. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Bueno, otra de las candidatas que se postula para las próximas elecciones es la ex primera dama Hilda Chiche Duhalde, quien anunció su voluntad de presentarse como candidata a senadora en las elecciones del año próximo y, como es habitual, embistió duramente contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al sentenciar que es todo lo que no está bien en el país. Chiche Duhalde, esposa del ex presidente Eduardo Duhalde, habló en declaraciones radiales y expresó su intención de volver a competir electoralmente en la provincia. Lo decíamos en los títulos, el abogado Daniel Lacase es representante legal de Marcelo Macarrón, y al cual varios testigos señalaron como quien desvió la investigación por el crimen de Nora Dalmazo en el año 2006. Negó en el juicio al viudo haber sido vocero del imputado, aunque reconoció haberse excedido al aportar detalles de lo sucedido en el Country Villa Golf de Río Cuarto, Córdoba, a la prensa. Esto fue en aquel momento, según las últimas declaraciones. La diputada de Juntos por el Cambio por Mendoza, Jimena Latorre, descubrió hace menos de 2 meses que tiene cáncer de mama y decidió hacer pública su enfermedad para ayudar a otros y otras que están atravesando por la misma situación. Así lo publicó en sus redes sociales, una foto junto con su hermano, ambos con la cabeza rapada, luego de que ella comenzara a perder el cabello debido al tratamiento de quimioterapia al que tuvo que someterse cuando tenés el mejor hermano del mundo. Esto fue lo que puso junto con la imagen. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada, para esta mitad de semana. Durante el día central, para hoy miércoles, la temperatura empezará a bajar para moderarse más acorde a la época del año. Durante lo que resta de la semana, el viento estará soplando del sector norte, cambiando al sur sobre el área pampeana y la región central, mediante el avance de un frente frío con una evolución de algunas lluvias sectorizadas. Sobre el litoral y el norte del país, los registros de temperatura experimentarán descenso mediante el avance del aire más fresco del sur. En las provincias del extremo norte se mantendrán registros máximos que van a ubicar entre 37 y 40 grados centígrados. Con el descenso de la temperatura se va a notar recién el día jueves la baja de estas temperaturas.
Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Aquí estuvimos con toda la información en esta jornada de miércoles también, junto con Vanessa Gervasoni, Suri Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico de Marco y quien les habla, Omar Galaza. Mañana será jueves y por supuesto estaremos con toda la información también en este panorama informativo de la radio. Será hasta entonces, que terminen muy bien la jornada. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.